estudiante de 11º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. En esta presentación vamos a explicar el tema de la gráfica de la elipse a partir de su ecuación canónica. La elipse se origina al cortar un cono con un plano que no pase por el vértice del cono y cuyo ángulo de inclinación respecto al eje del cono es mayor que el de la generatriz del cono. La elipse es una de las 4 cónicas que nosotros estamos estudiando durante este parcial. Entonces, ¿a qué se refiere la elipse? La elipse es que tenemos un cono y existe un plano que lo atraviesa de manera inclinada. Eso va a generar una figura interna ahí, que no es un círculo, sino que más se parece a un óvalo, generando figuras de esta forma. Ahí tenemos un plano, ahí tenemos otro elipse, siempre y cuando ese cono truncado forme un óvalo. Aquí tenemos una representación más precisa con sus partes de lo que es la elipse. Entonces la elipse, vuelvo a repetir, es como un óvalo donde tiene dos vértices, que son los puntos más alejados uno del otro. Esos son los vértices. Hay dos vértices en este caso. Tiene dos focos. Los focos siempre están en el eje mayor. En este caso, la figura representa el eje mayor aquí en color verde y el eje menor, que es el que va de esta forma aquí vertical. Entonces, los focos siempre van a estar dentro o encima más bien del eje mayor. Entonces, estos cálculos nosotros vamos a ir haciendo dependiendo de el tipo de ecuación que nosotros trabajemos. Entonces, vamos a ir calculando cada uno de los elementos. En cuanto a la forma canónica de la elipse con centro en el origen, pues lo tenemos acá. Si ustedes se fijan, este es el plano cartesiano. Este es el foco, está el lado recto que nos va a servir a nosotros para graficar. Este lado recto que ustedes observan ahí, la elipse propiamente dicha. Y vamos en este video únicamente a estudiar con centro en el origen. Estas son las formas canónicas, estas dos que aparecen acá. Si ustedes se fijan acá, se parecen mucho. La diferencia es que en este caso la x al cuadrado abajo tiene a la 2. En la otra ecuación tiene a la 2 debajo de y a la 2. ¿Quién es a? Pues es el valor que va desde el centro hasta el extremo mayor. ¿Cómo calculamos a y b? Lo calculamos con la raíz cuadrada. Entonces hay que tener en cuenta eso. A siempre va a estar en el eje mayor y B en el eje menor, dependiendo. Entonces, si el valor mayor, en este caso a al cuadrado, está debajo de la x al cuadrado, va a ser una elipse horizontal, o sea, el eje mayor va a estar sobre el eje x. Si la a al cuadrado está debajo de y al cuadrado, significa que va a ser una elipse vertical y el eje mayor va a estar en el eje y. Vamos a hacer algunos ejemplos. Desarrollaremos el primer ejemplo de lo que es la elipse. Aquí tenemos la primera ecuación, x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta ecuación se parece a la primera. ¿Por qué? Les explicaba anteriormente que a al cuadrado va a estar siempre representando al eje mayor. En este caso, si ustedes se fijan, el 9 es mayor que el 4 y el 9 está debajo del x al cuadrado. Quiere decir que el eje mayor va a estar en el eje horizontal.
¿Qué significa? El 9 es mayor que el 4. El 9 está debajo del x al cuadrado y el 4 debajo de y al cuadrado. Como 9 es mayor que 4, eso significa que la elipse va a ser de esta forma, ¿verdad? Va a ser como una forma horizontal. El eje mayor va a estar en el eje X del plano cartesiano. Si el 9 estuviera debajo de la y y el 4 debajo del x al cuadrado, entonces la elipse sería de esta forma, tal como nosotros lo vemos ahí, pero no es el caso, sino que nos va a quedar tal como aparece acá. Entonces vamos a borrar esto para ir trazando todos los elementos de la elipse. Entonces vamos a calcular lo siguiente, vamos a determinar el valor de A. A en este caso, ¿verdad? Está debajo de x al cuadrado, porque el 9 es mayor que el 4. Entonces, en este caso nosotros, vuelvo a repetir, la elipse va a tener esta forma. El eje mayor va a estar acá. Entonces, A es igual a raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener acá este 3 para acá y 3 para acá. ¿Verdad? ¿Qué otro elemento vamos a calcular? El valor de B. En este caso B está con el 4. El valor de B es la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a calcular B acá, está en el eje y 4 hacia abajo, tal como aparece ahí. Y ahí nos va dando un poco más de forma la elipse. Va a pasar aquí la elipse. Entonces, vamos a ver. Ahora, el valor de C. ¿Cuál es el valor de C? La ubicación de los focos en este caso. ¿Cómo calculamos C? Restamos 9 menos 4, la raíz cuadrada de 9 menos 4, la raíz cuadrada de 5, que eso es aproximadamente 2.2. Entonces, 2.2 está de esta forma. 2.2 contamos hacia la izquierda, más o menos del centro, ahí está un foco. Luego tenemos 2.2 aproximadamente acá, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 5. Para acá, raíz cuadrada de negativo 5. Y para acá, la raíz cuadrada positiva de 5, que es aproximadamente 2.2. Luego, ¿qué más tenemos que calcular nosotros para poder trazar la elipse? Vamos a calcular el lado recto. ¿Qué es eso del lado recto? Lo calculamos con esta fórmula como aparece acá. 2 por b al cuadrado sobre a. B al cuadrado, ¿verdad? Es en este caso, lo tenemos acá, b vale 2, 2 al cuadrado es 4. El resultado de esto que nosotros tenemos acá es 8. 8. 2 por 4, 8. Y 8 entre 3 es 2.7. ¿Qué significa? Que aquí va a haber una medida de 2.7. Todo esto que yo estoy trazando aquí es 2.7 en los focos, ¿verdad? En los focos que anteriormente había dicho 2.7. Ya con eso nosotros podemos trazar un poco la elipse. Y la elipse va a pasar acá, ¿eh? Valor aproximado así, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, estos son los focos, los que nosotros tenemos acá, estos. Estoy señalando acá. Y 2.7 va a medir esta línea en color rojo que yo tracé acá. 2.7 y 2.7, ahí tendríamos la elipse. Voy a borrar esto para que nos quede la elipse ya mejor trazada, como debería de ser la manera ordenada. Ya con las coordenadas y todo. Ahí tenemos la elipse ya trazada, el foco 1, el foco 2, foco 1, foco 2, el vértice 2 y el vértice número 1, ¿verdad? Están las coordenadas como debe ser. Eso es la manera correcta de trazar una elipse. Hagamos el ejemplo número 2. El ejemplo 2, nosotros tenemos que observar algo acá. Recuerden, siempre son elipses con el centro en el origen. Por eso aparece el centro acá, c igual 0,0, que significa que todo va a estar en el origen. Ya para que la elipse nos quede en otro extremo, otra parte del plano, pues tendríamos que hacer otros elementos dentro
de la elipse, pero en este caso nosotros observamos que 25 es mayor que 9 y ese 25 está debajo de y al cuadrado. Significa que la elipse va a tener una forma vertical. ¿Por qué? Porque el 25 está debajo del 9, está como número mayor al 9. Entonces, quiere decir que la A la vamos a calcular del 25. La A se va a sacar del 25 y la B se va a sacar de 9. La A siempre va a estar con el número mayor de 25 comparado con 9, los dos números que aparecen abajo. Calculemos el valor de A, que sería la raíz cuadrada de 25, que es 5. El valor de B, que es la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y C, que es la resta de estos dos. Dentro de una raíz cuadrada sería 25 menos 9, 16, igual a 4. Ok, vamos a trazar estas medidas. Vamos a ir desarrollándolas en el plano. Primero el valor de A, recuerden, este vale 5, va a venir hasta acá. 5 hacia arriba, ¿verdad? Luego 5 hacia abajo. Ahí lo tenemos. Luego el valor de A, que sería 3. Sería 3 para acá y 3 hacia acá, ¿verdad? La medida de 3, total 6. Ahí lo tenemos. Y 4, que sería el foco. 4, entonces cabalito acá. Ahí estaría el foco. Y aquí tendríamos lo que es el otro foco. Tal como lo estoy señalando aquí. Remarcando en color morado. Ahora bien, nos falta el lado recto, la medida que va a ir acá. Esta medida nosotros la vamos a calcular con la fórmula, el lado recto 2 por b al cuadrado sobre a. Ahí lo tenemos. 3 al cuadrado es 9 porque b vale 3. El resultado de esto viene siendo 18. Ya 18 se divide por 5. Entonces sería 3.6. Quiere decir que vamos a medir todo este lado recto, va a medir el lado recto que aparece aquí, que yo lo voy a hacer en color, en otro color, lo vamos a hacer en color azul. El lado recto tiene que medir 3.6. Todo esto, 3.6 del foco, ¿verdad? 3.6. Esto es el foco. Este punto que aparece acá, que estoy remarcando, foco, del otro foco. Entonces, todo esto tiene que medir. Esto que está en color azul oscuro tiene que medir 3.6 y 3.6. Ya con eso nosotros podemos trazar un poco la elipse más ordenadita. Ahí lo tenemos. La elipse cómo nos quedaría aproximadamente. Voy a borrar esto para que miremos cómo nos queda la elipse ya ordenada. Voy a borrar y va a aparecer la elipse de esta forma. Ahí la tenemos. Tenemos la elipse y con eso ya tenemos trazada otro ejemplo de lo que es la elipse. Con sus coordenadas. Si ustedes revisan, aquí aparecen las coordenadas de los focos. Foco 1, foco 2, el vértice 2, el vértice 1. ¿Verdad? Todos con 0 en la ordenada, en el valor de X. Gracias por su atención.